Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 23, verso 1. Y después, por favor, también busca el capítulo 34 de ese mismo libro, el verso 9 y 10. 9 y 10. Pero primero vamos a leer el 23, versículo 1. Si alguno necesita su Biblia, una Biblia, ahí tenemos unas para que usted la pueda usar también y leer. Cuando lo tenga, por favor, se pone de pie nuevamente en reverencia a la palabra del Señor. ¿Nuestros corazones están dispuestos ya para recibir el mensaje, hermano? Amén. A medida vaya leyendo, desde ahora mismo, vayamos metiendo eso adentro ahí en nuestro corazón. El verso 1 del Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pase al capítulo 34, verso 9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Verso 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Vamos a orar. Señor, creemos lo que hemos leído desde ya. Señor, sé que las promesas de tu palabra son sí, son amén para nosotros, son ciertas. Desde ahora, Señor, abrimos nuestra mente y corazón para recibir la palabra de Dios. Bendice a todo aquel que escucha en esta reunión, aquel que escuchará luego en las redes sociales. Señor, cual sea el propósito y el mensaje que tienes para cada uno, que llegue al corazón haciendo lo que tiene que hacer. Yo estoy convencido que tu palabra es viva y eficaz y hoy va a hacer lo que tenga que hacer. Gracias de antemano, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. El tema para el día de hoy: no me faltará nada. No me faltará nada. Y no sé si ahora mismo alguno esté en una situación de escasez, de dificultad, o a lo mejor en el futuro estemos algunos en situaciones de escasez. Lo cierto es que cuando Dios habla, conoce perfectamente la situación actual de cada persona como la que viene en el futuro. Y Dios nos prepara para eso con su palabra. Sea cual sea el caso, Dios nos dice qué debemos hacer en cada situación, puesto que nos conoce perfectamente. Cuando hablamos de escasez, Dios tiene palabra también para cuando pasamos momentos de escasez en nuestras vidas. En el papel que Dios tiene como Padre para con nosotros, sus hijos, hermano, Él se preocupa porque usted y yo tengamos todo lo que necesitamos. ¿Cuántos creen eso? Él está comprometido por su palabra, está comprometido a darnos todo cuanto nosotros necesitemos. Recuerde las palabras del Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 11, cuando Él dijo: si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dice, dará buenas cosas a los que se lo piden? Creo que esto lo entendemos perfectamente, mayormente los que somos padres de familia. Nosotros sabemos muy bien lo que nos esforzamos, lo que nos preocupamos por darle todo lo que nuestros hijos necesitan, ¿no es cierto? Es cierto, nos esforzamos, trabajamos duro con la intención de que a nuestros hijos no les falte nada. Entonces yo creo que ahí es por eso que el Señor utiliza esta comparación para que nosotros entendamos perfectamente que así como nosotros nos preocupamos porque no le falte nada a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que es mejor Padre que nosotros? ¿Cómo no se va a preocupar Él de que a usted, su hijo, no le falte lo que usted necesita? De que no le falte nada. Cuando en nuestra casa hay escasez, los primeros en entrar en preocupación y en angustia somos justamente los padres. ¿Sí o no? Sí. El joven tal vez no lo entiende, porque no tiene a alguien a quien mantener todavía, ¿verdad? Pero los que somos padres sabemos perfectamente lo que significa que haya escasez en casa.
Y es por eso que el Señor utiliza este ejemplo. Yo creo que este verso Jesús lo enfoca directamente a esto, cuando hay escasez. Porque los que nos preocupamos somos los padres. Y Dios dice, oye, momento. Así como tú te preocupas porque no le falte nada a tus hijos, y eso lo entiendes muy bien. Así quiero que entiendas que yo soy un mejor padre que tú. Y yo también me preocupo cuando a ti te pasan esos problemas de escasez en tu casa. Cuando tú ya no puedes hacer nada, yo soy quien vela porque tengas todo lo que necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Así que Él hace esa comparación como padres entre nosotros y Él. Y dice, si ustedes hacen un buen trabajo, porque Jesús lo reconoce. Él dice, siendo malos, aún siendo malos, ustedes dan buenas dádivas a sus hijos. Aún con todos los defectos que ustedes tienen, se preocupan muy bien porque a sus hijos no les falte nada. Ahora ponte a pensar, dice, ¿cuánto más yo? Que no soy hombre, que no tengo ese corazón malo y engañoso. ¿Cuánto más yo no me voy a preocupar porque ustedes tengan todo lo que necesitan? Solo pensemos en eso, hermano, para que podamos descansar y tener confianza en las palabras del Señor. Cuando pasamos por dificultad y escasez, el Señor ha prometido, nada te faltará, nada te va a faltar. Yo soy tu Padre. Así que no nos desesperemos en escasez. Amparémonos en las promesas que el Señor tiene para nosotros en momentos de escasez. Quien está a cargo de nuestra provisión es el Señor. Ni siquiera somos los padres, dependemos los padres del Señor, del Padre que está arriba. Sí. Nosotros con todo y el esfuerzo que hacemos para que a la familia no le falte nada, tenemos límites, ¿no es cierto? Y cuando esos límites, cuando llegamos a esos límites es que nos quedamos en escasez, no podemos hacer más. Pero Dios no tiene ese problema, yo quiero que usted lo vea. Por eso este Padre es mejor, Él va más allá. Dios no tiene esos límites que nosotros tenemos. Él tiene todos los recursos a su disposición, ¿lo oyó bien? Todos los recursos. Él es el dueño de todos los recursos que hay y el hacedor de aquellos que no hay todavía. Él llama las cosas que no son como si fueran. Es decir, con Dios no hay pérdida. Usted puede estar seguro en las manos del Señor. Entonces, habiendo dejado claro la parte que Dios le concierne como Padre para que a nosotros no nos falte nada, es necesario ahora hacer mención de la parte que nos concierne a nosotros para que no nos falte nada. ¿Cómo así? Algunos quizás ya habrán experimentado que cuando están en momentos de escasez, como que Dios no responde o como que Dios no suple la necesidad. Mucha gente hay así, que vive diciendo que Dios lo ignora, que vive asegurando que Dios con otros se preocupa, pero como que conmigo no. Y Dios promete a sus hijos que no les faltará nada. Entonces, es como una contraposición. Nosotros diciendo una cosa por un lado y Él está diciendo otra por otro lado. Alguno de los dos tiene que estar fallando para que la provisión no llegue, ¿verdad? Y creo que tiene que ser nuestra parte, porque Dios es fiel en lo que promete. Algo debe estar mal en lo que a nosotros concierne para poder recibir la provisión del Señor y que se cumpla la promesa de que nada nos va a faltar. La primera razón que quiero que compartamos hoy, por la que muchos de nosotros no recibimos la promesa de Dios o la provisión de Dios, es la que está en el verso 1 del Salmo 23. Repetimos el verso. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Observe cómo Dios se compromete a que no nos va a faltar nada. O sea que nos va a proveer todo, ¿verdad? Es un compromiso directo. Ahora, debemos mirar este verso con detenimiento porque el nada me faltará es una consecuencia de lo primero. ¿Y qué es eso? Que el Señor es nuestro pastor. ¿Qué vemos aquí? El verso hace énfasis en quien de verdad es
importante en todo esto y que hace posible que llegue la provisión. Y eso es el pastor. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Sencillamente cuidar de las ovejas, ¿no es cierto? Dentro de ese cuidado que el Señor tiene está el preocuparse porque a esa oveja no le falte que comer, no le falte que beber. El pastor es quien se encarga de llevar a sus ovejas a lugares donde hay agua, a lugares donde hay pastos verdes, porque ese es su trabajo, esa es su responsabilidad, es cuidar a la oveja de manera que nada le haga falta. Entonces, lo primero que yo debo tener para que nada me haga falta es tener un pastor. Y no hablo de mí, hablo de él, ¿verdad? Yo no soy responsable por usted en ese sentido de llevarle todo lo que usted necesita. Yo mismo dependo de él. Todos necesitamos de ese pastor que cuida, protege y provee. Pero para que él sea su pastor y lo cuide a usted, usted debe ser su oveja. ¿Verdad que sí? Desde el momento en el que alguien dice Jehová es mi pastor, está declarando automáticamente que usted es su oveja. Amén. Y ese suele ser la falla de algunos. Que no somos todavía una oveja del Señor. Lo llamamos pastor, mas sin embargo, no somos legítimamente su oveja. Y allí es donde está la falla. Allí es donde está el problema del por cual quizá usted no recibe y siempre le falta cosas que Dios dice deberías tener porque yo soy tu pastor. Porque muchos en su corazón no son oveja todavía delante del Señor. Jesús mismo dijo, muchos son los que me dicen Señor, Señor. Mas sin embargo, eso no quiere decir nada. No van a entrar en el reino de Dios, dijo Jesús. Hay muchos que siguen llamando también a Dios su pastor, como su proveedor. Pero cuando entran en necesidad, las necesidades como que nunca se suplen. ¿Por qué? Porque quizás realmente no es su oveja todavía. No es una cosa llamar a Dios mi pastor y otra ser definitivamente su oveja. El ser su oveja es ser hijo legítimo del Señor. Y hay mucha gente que todavía no lo es. Aunque asiste a una iglesia, todavía no lo es. Y aquellos que ni siquiera asisten, menos, ¿verdad? Entonces es difícil que yo pueda decirle, Señor, tú eres mi pastor. Y que cuando algo me falte, Señor, provéeme. Y si tú no eres ni siquiera su hijo, ¿cómo? Recuerde, los privilegios que tiene un hijo son muy especiales a los que tiene el resto del mundo. ¿Verdad que sí? Hay cosas que Dios hace estrictamente con sus ovejas. Y para que tú las recibas, debes ser una de ellas. Así de sencillo. Quiero dirigirme a los jóvenes, a aquellos que solemos cometer el error, porque yo fui joven también, y que estamos dentro de la iglesia, nos hemos crecido dentro de la iglesia, nuestros padres van a la iglesia, han sido cristianos de tiempo, y como que los jóvenes nos confiamos creyendo de que estamos bien así, y no es así. Porque cada persona, aunque nace en el evangelio, debe tomar su propia decisión de convertirse en hijo legítimo de Dios. Y cuando los jóvenes ven que las cosas no les salen bien, que Dios no les concede aquello, no les ayuda con lo otro, como que Dios me está ignorando a mí. Pero pregúntate, ¿eres tú ya su oveja? ¿Has aceptado a Jesús de verdad tú con Él? Porque muchas veces no ha pasado todavía. Como estamos acostumbrados que este es nuestro ambiente, como que no necesitamos hacer una decisión personal con Él, y no es así. Lo digo por experiencia. Cuando yo tenía 12 años, yo he crecido en el evangelio, he nacido en el evangelio, desde que yo tengo memoria estoy en la iglesia, esto es mi mundo, de aquí, esto es todo lo que yo conozco. Pero cuando llego a los 12 años, yo me acuerdo que mi mamá se acercó a mí y me dijo, hijo, ¿has pensado en aceptar a Cristo? Y yo me quedé, pero si yo estoy en la iglesia, yo hago aquí, yo ya hasta tocaba ya, porque pues yo he estado ahí en la iglesia toda mi vida. Pero aquellas palabras se sembraron en mi corazón como, yo sé que el Espíritu Santo usó eso para redarguirme que necesitaba algo más. Y era ese compromiso personal que a veces los jóvenes pensamos que no necesitamos
hacer. La relación con Dios es muy tuya y Él. No depende de tu papá ni de tu mamá. Debes convertirte en un hijo legítimo si quieres que Dios te ayude. Y aquellas palabras se quedaron en mí, no me dejaron tranquilo. Sentí que tenía la necesidad de establecer un pacto personal con Dios. A los 12 años lo hice. Y en ese día sentí cosas que hasta el día de hoy las sigo recordando. ¿Por qué? Porque era necesario que yo tomara esa decisión. No es simplemente que has crecido aquí, joven. No es simplemente que tus padres son cristianos. No es simplemente que tú incluso eres bueno, porque eres bueno quizá, un buen muchacho, portado. Pero necesitas hacer la decisión personal con Jesucristo. Ahora veo hacia atrás y digo, era necesario que yo lo hiciera. Porque cuando yo acepté a Cristo y Él me bautizó, puedo decir, con su Espíritu Santo, entonces me di cuenta que era necesario aquel paso. Y que ahora sí ya estaba como debía estar, en orden con el Señor. Recuerde, la promesa es para las ovejas, para los hijos legítimos. ¿Se acuerda qué le dijo el Señor Jesús a aquella mujer sirofenicia? Vaya por favor al libro de Mateo capítulo 15 versículo 21. Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mire esta historia. ¿Qué es lo que Jesús hace ver a esta mujer cuando se acerca pidiéndole algo? ¿Lo puede usted identificar? Que hay un orden de prioridad. Jesús le dice, no está bien que lo que es para los hijos se lo entreguemos a otros. Jesús tiene un orden de prioridad. Dios tiene un orden de prioridad. Lo que es para los hijos, dice, es para los hijos. ¿Lo entendemos, hermano? Ese es el mensaje ahí. Dios dice, lo que es para los hijos es para los hijos y no está bien entregárselo a los otros. La mujer no era judía, era gentil. Y es por eso que no estaba bajo la promesa. El Señor había venido primero a su pueblo. Su prioridad era su pueblo primero. Ahora, no es que Dios esté haciendo acepción de personas, entiéndame. Porque el que Dios haga acepción de personas significaría que nos negara rotundamente la oportunidad a los gentiles. Pero no era ese el plan. Simplemente que primero debía venir a los suyos. Está escrito, a los suyos vino. Primero a ellos. Después manda a los gentiles. Hay un orden de prioridad. Y eso es lo que yo quiero que usted vea. Entonces, cuando se trata de recibir la provisión de Dios, ese es un derecho primordialmente para los hijos. Ese es un privilegio que viene con esto de ser hijo de Dios. Por eso Pablo escribe en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación para los judíos. ¿Qué dice ahí? Primeramente. Y después al griego, o sea, al mundo gentil. ¿Qué dice? Vino primeramente a los judíos. Una vez que viene a ellos en prioridad, ahora después alcanza a los gentiles.
Otra vez remarco, Dios no está haciendo acepción de personas, simplemente que está respetando un orden. Primero el mundo judío y después manda al mundo gentil. Todos tenemos la misma oportunidad, pero en un orden establecido. ¿Lo entendemos? Entonces eso pasa cuando nosotros reclamamos las bendiciones de Dios, en este caso la provisión de Dios. Tienes que ser un hijo legítimo, porque para ese hijo legítimo es que está la promesa, nada te faltará. ¿Lo entendemos? No es para todo el que pida. El nada me faltará es para la oveja legítima de su Señor. Es para el hijo legítimo. Romanos 10:12 dice, porque no hay diferencia entre el judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Cuándo es que ahora venimos a estar en un mismo pueblo y somos parte de un mismo pueblo? Cuando nos convertimos todos en hijos. Cuando el judío se convierte al Señor, se convierte en hijo. Y cuando nosotros nos convertimos al Señor, nos convertimos en hijo. Y ahora sí, dice Pablo, no hay diferencia entre judío y griego. Todos tenemos el mismo derecho, somos hijos. Pero ahora véanlo ustedes de la perspectiva. Usted es hijo. ¿Y qué pasa con los otros que no han recibido a Jesús? No son hijos. Y al no ser hijos, ¿tienen el mismo derecho suyo? No lo tienen. Porque hay privilegios que vienen con el hecho de ser hijo de Dios. Dios respeta esos órdenes. Y es sencillo. Solo piense, la salvación, ¿de quién es ese privilegio? Los hijos. Los de afuera no tienen derecho a eso si no se arrepienten y se vuelven hijos. Los que se salvan son los hijos. La salvación es para los hijos. Lo mismo pasa para la cuestión de la provisión. Esta es una de esas cosas que Dios promete a sus hijos. Cuando Dios dice nada te faltará, es una promesa a sus hijos. Ahora, ¿Él le provee a todos allá afuera? Claro que sí. Claro que sí, pero no de la misma manera que lo hace con sus hijos legítimos. Porque la Biblia dice que Él es grande en misericordia y también suple las necesidades allá afuera. Pero la prioridad, pero el privilegio de que nada te falte es para los hijos. ¿Lo entendemos, hermanos? Entonces usted tome confianza. Cuando lleguen los momentos de necesidad, si usted es hijo de Dios, acuérdese de esto, no le va a faltar nada. Confíe que Dios va a hacer aparecer de alguna o de otra forma, pero es su responsabilidad que usted tenga todo lo que usted necesita. Por eso es importante que primero observemos este punto. Si aquí estamos mal, la provisión no va a llegar y usted se va a quedar quejándose como mucha gente. ¿Por qué Dios a mí no me escucha? ¿Por qué yo tengo esta necesidad y Dios no la suple? Esto es lo primero. Usted debe asegurarse que es un hijo legítimo de Dios. Es a los hijos legítimos a quien Hebreos dice que Dios les permite entrar a su trono. Le pregunto, ¿el mundano tiene el mismo acceso? Es otro privilegio. El mundano no puede entrar al trono de Dios libremente, confiadamente, como dice Hebreos, para pedir socorro. No puede. ¿Se da cuenta el privilegio que tiene usted? Pero usted sí bien puede. Ellos piden y no los dejan entrar. A usted sí le dicen pasa y ve directamente con él y habla con él y pídele. Eres hijo. Eso es un gran privilegio, hermano. No todos lo tienen. Por eso es que el Salmo 23, más adelante en el verso 5, David dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Eso de aderezas mesas es preparas mesa delante de mí. Mire qué bonito. Cuando nuestros enemigos nos quieren ver en desgracia, arruinados, cuando la escasez viene por parte de ellos y quizá muevan sus recursos para meternos en dificultades como esas, ¿qué es lo que hace Dios en el compromiso que tiene con su Hijo? Enfrente de ellos le prepara una mesa a usted, mire. Le pone a usted todo lo que ahí necesita. ¿Qué es esa mesa? Símbolo de provisión. En la cara de ellos, Dios le sigue a usted proveyendo. Dice, en presencia de mis enemigos, Dios establece una mesa y me sirve a mí ahí.
O sea, Dios me va a proveer aun cuando ellos me quieran arruinar. Dios me va a proveer aun cuando ellos quieran verme sin nada. Dios me va a proveer siempre porque su compromiso es conmigo. Aleluya. Es con usted. Este es un mensaje directo del Señor a sus enemigos. Él les está diciendo, aunque ustedes muevan lo que muevan para que ellos no tengan lo que necesitan, yo siempre se los voy a proveer. Ellos no están solos. Tienen un papá. Y ese padre va a responder cuando ellos tengan necesidad. ¿Cuántos glorifican al Señor? Aleluya. Así que para que nada le falte, en primer lugar, asegúrese de ser una oveja del Señor. Segundo, para que nada nos falte, debemos ser personas temerosas de Dios. Y aquí vamos al Salmo 34, versículo 9. ¿Lo tiene? Dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta. ¿A quiénes? ¿A quiénes les provee todo el Señor? A los que le temen. Otra falla que solemos cometer muchos, y eso hace que no recibamos la provisión del Señor. Fallamos en el temor que debemos mostrar al Señor día a día en nuestra vida. No dice nada les faltará a los que vienen a la iglesia. Dice nada les faltará a los que le temen. Porque el temor no solo se muestra aquí, mayormente se muestra allá afuera. A esos que son temerosos de Dios en todas partes, a esos es a quien Dios les promete, nada les faltará a ellos. Nada les va a faltar. Si usted es de esas personas que se dirige con cuidado por la vida, porque no quiere deshonrar, desprestigiar y respetar al Señor, usted esté seguro que en su necesidad, este Señor va a acudir a su favor. Y le va a proveer todo cuanto usted necesite. Jesús dijo, hermano, que ni una tilde de la palabra de Dios quedaría sin cumplirse. Y si Dios dice aquí que a usted no le va a faltar nada, entonces no le va a faltar nada. No fallemos en estas cosas. Vivamos temerosos delante del Señor, que entonces Dios va a mover lo que tenga que mover para que usted tenga todo lo que necesita. Entonces, cuando dice aquí que nada falta a los que le temen, es que nada les va a faltar a esos que le temen. ¿Por qué no le faltaba nada a Job? Porque la Biblia decía que Job era un hombre temeroso de Dios. ¿Por qué no le faltaba nada a Abraham? Porque la Biblia dice en Génesis 22:12 que Abraham era temeroso de Dios. Cuando él estaba a punto de hacer el sacrificio de su hijo, Dios lo detiene y le dice, para, yo sé que temes a Dios. Era un hombre temeroso. No les faltaba nada porque eran gente que temía a Dios. Ahora, en cuanto a cantidad, ¿cuánto va a proveer? Eso es algo que queda a pura discreción divina. Yo no le estoy diciendo que Dios lo va a volver rico como Abraham o como Job y que esa va a ser la ley para todos nosotros. No, la promesa es que no nos va a faltar nada. ¿Lo entendemos? Nada de lo que usted necesite le va a faltar. Ahora, que Dios quiera hacer rico a alguno, bendito sea su nombre, eso es Él en su voluntad. Puede hacer rico a cualquiera de los que están aquí. Pero su compromiso es que nada de lo que necesitamos nos falte a todos sus hijos. Mire por favor Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué cosa nos va a suplir? Todo, pero ¿qué todo? Lo que nos falte. Necesidades.
Dios se compromete que no te va a faltar nada de lo que tú necesitas. No me malinterprete, no estoy diciendo que Dios le va a dar todo lo que usted desee. Es todo lo que usted necesita. ¿Me entiende? Sí, porque no vine a predicarle un evangelio de prosperidad donde Dios lo va a hacer rico a usted. No, vengo a decirle que Dios no fallará en cuanto a que le va a dar todo lo que usted necesite. Lo que le haga falta. Tengo un testimonio personal con respecto a eso. Hace un tiempito atrás, estaba trabajando con una compañera de trabajo, esta hermana, que es una hermana también, no me dijo a mí ese día, pero dice que cuando estábamos hablando, ella escuchó clarito una voz que le dijo en su corazón, dale $200. Y clarito dice, como nunca he escuchado la voz de Dios, dale $200. Ella se quedó como extrañada y no me dijo nada ese día. Pasaron incluso una semana y algo y no se atrevía, ¿verdad? Y ella volvía a sentir la necesidad en su corazón de que debía darme los $200. Se va con su esposo y le dice, mira, esto me pasó. Y el esposo es que le dice, es que quién sabe y él tenga necesidad y Dios esté tratando de proveerle por medio de ti, no te puedes rehusar. Y ella dijo, sí, yo no me rehúso, solo que quiero estar segura. Le dice, no sé si eso fue o tal vez es cosa mía. Al final nos vemos después de una semana y algo, otra vez, y me dice, Josué, yo me dice, recibí esto del Señor hace tal día que estábamos platicando en tal lugar, ¿se acuerda? Y le digo yo, pues sí, me acuerdo que estuvimos platicando ahí. Me dice, no le quise decir, pero yo escuché una voz que me dijo, dale $200. Y yo me quedé así extrañado, ¿verdad? Y le digo yo, ¿y en qué fecha fue? Le digo, tal vez estaba en necesidad. Y yo empiezo a echar yo mi mente para atrás. Y no, yo estaba bien ese día. Financieramente estábamos bien en ese momento. Pero mire lo maravilloso de Dios. En el momento en el que ella me estaba diciendo, había aparecido una necesidad que ella no sabía. Y ni siquiera yo sabía. Resulta que mi carro se le murió la batería en ese día. Y cuando mi esposa estaba averiguando el precio de la batería, me llama. Yo estoy hablando con esa hermana. Ella me está diciendo eso cuando mi esposa llama. Y le digo, hermana, permíteme, ahorita seguimos hablando. Le digo que es mi esposa. Y me dice mi esposa, ya averiguó el precio de la batería, vale $216. Y le dije yo, espérame, le digo, porque esta llamada, esto lo tiene que oír alguien más. Y la pongo en la auricular y le digo, hermana, venga, esto es porque Dios le dijo que me debía dar esto. Le digo, mire, escuche. Aleluya, hermano. Dios es real. Y cuando mi esposa dice, sí, me dijeron que cuesta $216, ella se quedó como, y yo también. Dije, Señor, qué tremendo eres. Y le digo a ella, hablábamos con ella y le digo, se da cuenta, hermana, le digo que ni siquiera era para el momento en el que usted recibió la voz, sino que justo para este momento. Mire el cálculo tan preciso de Dios. Dios tiene en cuenta todos los factores. Él sabía que ella no lo iba a hacer ese día, pero sí lo iba a hacer exactamente cuando apareciera mi necesidad. Es que Dios suple las necesidades. Es que Dios suple las necesidades. La gloria es para el Señor. Pero el temor, hermano, es indispensable. La promesa es, dice, nada le falta a los que le temen. Algunos necesitamos estar en necesidad continua para que Dios, o más bien para que nos mantengamos pegados al Señor. Dios no nos ha prometido que tendremos todo de manera que no nos falte nada. Él ha prometido que no nos va a faltar nada, pero van a aparecer las necesidades. ¿Verdad que sí? Es decir, las necesidades estarán siempre. Él las va a suplir, pero es que es necesario que vengan.
Porque por medio de ellas vemos que hay alguien que está cuidándonos. Por medio de ellas entendemos que aquel de arriba no nos ha olvidado. Es necesario que tengamos dificultades y necesidades, pero la promesa es: Dios va a suplir. Dios va a suplir, Dios va a proveer, Dios va a mandar, Dios va a hacer algo, pero Dios me va a dar lo que necesito. Cuando hablamos de temor de Dios, hablamos de ese propósito que establecemos en nuestro interior, un compromiso personal en el que decimos: no le voy a fallar al Señor, no voy a pecar. ¿Por qué? Porque temo a Dios. Dios no le pide a usted perfección. No se la vamos a poder dar, porque somos carne y hueso. El temor, lo que Dios está pidiendo es que usted con toda su fuerza y con todo su corazón se comprometa a no fallarle. Eso es todo. Aún los más temerosos vamos a fallar. Porque incluso Abraham era temeroso de Dios y falló el hombre, mintió, ¿no es cierto? Sí. Job también, él también pecó, era un hombre, maldice el día en que nació. Hasta los mejores van a fallar porque seguimos siendo hombres. Pero es diferente a que usted cometa un pecado así al otro que no tiene freno a la hora de pecar. Ese es el que no tiene temor de Dios. El que no lucha contra sí mismo con tal de no pecar. El que simplemente se deja llevar por sus deseos y peca con normalidad. Pero cuando usted batalla, cuando usted ofrece resistencia a sus propios impulsos porque teme a Dios, entienda, tiene un corazón comprometido a no fallarle. Y aún con todo eso, a veces le salimos fallando, porque hay veces que las fuerzas no son suficientes y terminamos pecando. ¿Cuántos han estado ahí? Ahí estoy yo. Sí, pecamos. Pero para eso Dios tiene solución, porque sabe que somos carne y hueso. Y Él dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo, dice, para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, o sea, la posibilidad siempre está, porque eres un ser humano, yo sé que vas a pecar, dice el Señor, aunque tengas un corazón temeroso delante de mí, vas a fallarme. Pero cuando peques, dice, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Eso es. Y aprovecho para decir, es Jesucristo el único que puede abogar delante de Dios por otra persona. Él es el único que puede defenderte. Él es el único que puede abogar por tus pecados. No puede ir con Santa Rita, con Santa Mencha, no puede. Ellos no van a hacer nada. El único abogado establecido en su defensa es Jesucristo el justo. Cuando usted peque, vaya con Jesucristo. Y Él tomará el caso. Pero me refiero que tener un corazón temeroso es ese corazón que se esfuerza lo más que puede con tal de no fallar. Y Dios lo sabe. Y usted también. Como también sabemos que hay veces que sí podemos decir no y terminamos diciendo sí, eso es falta de temor. Cuando sabemos que podemos evitar aquello, alejarnos de aquello y preferimos caer en eso, no tienes un corazón temeroso. Así que cuando estés en necesidad, vas a estar en aprietos cuando se trate de provisión. Porque Dios dice que a los que le temen no les va a hacer falta nada. Nada, nada. A los temerosos es a quienes Dios escucha cuando estos le piden ayuda. Mire por favor Juan 9:31. Juan 9:31. ¿Lo tiene ya? Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ve cómo la Biblia esclarece todo este montón de cuestiones que la gente allá afuera simplemente dice, todos somos hijos de un mismo Padre, Dios a todos nos ama, Dios a todos nos oye, Dios a todos nos provee. Hay diferencias.
El verso aquí dice, a los pecadores Dios no los oye. ¿Y quiénes son los pecadores? Todo lo contrario al temeroso de Dios. El pecador es el que no tiene freno para pecar. El temeroso se frena por sí mismo para no defraudar al Señor. Entonces el pecador clama y pide ayuda. Lastimosamente no es oído por Dios. El temeroso pide ayuda y a este, dice la Biblia, sí Dios lo oye. ¿Lo ve? Esta es la razón por la que muchos piden y no reciben. Esta es la razón por la que todavía mucha gente se queda esperando la provisión y nunca llega. Porque eres de las personas que se deleita en el pecado, anda en el pecado y después quieres venir a Dios diciéndole, Señor, ayúdame. Ni siquiera escucha tus palabras. Pero a los temerosos dice, a esos sí los oye. Tercera cosa. Para que nada le haga falta a usted, usted debe ser de esas personas cuya búsqueda por Dios es una actitud constante en su vida. Mire el verso 10 de Salmos 34. Verso 10 del Salmo 34. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Maravilloso. La palabra de Dios habla por sí sola, ¿verdad? Otra vez Dios vuelve a repetir, no le va a hacer falta ningún bien, pero esta vez a los que lo buscan. A los que lo buscan. Otra falla que impide que recibamos la provisión del Señor. Dios está dispuesto a proveer lo que usted necesita, pero usted debe estar dispuesto a buscar su rostro. Usted debe estar dispuesto a buscar su presencia. Y sí o no, que esta es una de las fallas más grandes de toda la iglesia de Jesús en el mundo. Buscar a Dios, casi nadie quiere buscar a Dios en estos días. Y muchos decimos, ¿para qué? Si Dios conoce mi necesidad. Y sí, Él conoce tu necesidad, pero ¿sabes para qué lo debes buscar? Para que mantengas esa relación saludable entre tú y Él. Para que lo sientas cuando lo buscas y de esa manera sepas que no estás solo. Para que Él te dé fuerza para esperar mientras suple tu necesidad. Para que sepas que cuando tú lo llamas, Él responde. Porque a veces no solamente tenemos necesidad de aquello en particular que estamos pidiendo, sino que también tenemos necesidad que su Espíritu nos ministre y nos diga, calma, tranquilo, sé paciente, estoy aquí contigo. Cuando llegue el momento, haré lo que tengo que hacer. Necesitamos eso también. Pero no lo vamos a conseguir si no buscamos al Señor. ¿Por qué cree que mucha gente cuando no recibe lo que está pidiendo, mejor se va de la iglesia? No aguantan porque no están preparados, no fueron a buscar su rostro y eso hace que se lleven una decepción tan grande que mejor me voy. Cuando usted esté en necesidad, busque al Señor. Dios ya sabe qué necesita. Sí, vaya como sea y dígale, necesito esto, Señor, ayúdame. Esté orando, esté en contacto con Él. Y mientras usted esté haciendo eso, Dios le sigue dando esperanza. Dios le sigue dando fe, fortaleciendo su fe. Dios lo sigue consolando. Cosas que necesitamos y solo las tendremos buscando al Señor. Pero la gente no quiere buscar a Dios porque quieren que Dios les conceda o les provea aquello que tienen en necesidad. Le comparto otro testimonio. Cuando mi hermano cayó en esa enfermedad que la vez anterior testifiqué al respecto, la necesidad que apremiaba a nuestra familia era su salud. Era lo que importaba ahí, pedir y clamar a Dios era por su salud. Yo sabía que el Señor conocía nuestra necesidad, pero eso no va a detenernos a nosotros de ir y buscar su rostro en nuestra necesidad.
Desde que mi hermano entró al hospital, yo entré en ayuno y oración también. Y a pesar de que sentí en mi corazón que Dios me había confirmado, como le di el testimonio la vez anterior, que Dios lo quería sanar, aún así tenía que buscar al Señor en ayuno y en oración. Porque el hecho de que Dios diga yo quiero hacer, no significa, bueno, entonces ya me quedo tranquilo y no voy a buscar a Dios. No es así. Usted necesita buscar a Dios. Yo necesitaba buscar a Dios porque en esos momentos en los que está en la presencia de Dios, Dios te fortalece, Dios te sigue dando fe, Dios te sigue dando esperanza y tú dices, Dios me está reconfirmando que Él lo va a hacer, Dios me está dando fuerza para esperar. Son cosas que Dios tiene que hacer en su alma y solo las va a lograr cuando usted está buscando su rostro. Estuve en ayuno y oración todos esos domingos y me propuse hasta que Dios lo levante y vea a mi hermano caminando, hasta entonces dejaría de ayunar. Y eso fue ya cuando le di el testimonio, ¿verdad? Que Dios lo levantó. Ahora él camina con su andadera, ya empezó a caminar. Pero mientras ese proceso estaba en su mayor apogeo, yo estaba orando, yo estaba ayunando, recordando las palabras de Jesús que Él dijo, hay cosas que no salen si no es con oración y ayuno. Venía del hospital de verlo y a orar a mi casa. Iba al hospital y oraba por él todos los días. Me quedaba en la noche con él y estaba orando por él. Es que necesitamos en nuestra necesidad estar buscando al Señor continuamente, continuamente. Hasta el día de hoy sigo orando por su plena restauración. Porque eso es así. Uno no puede dejar de buscar a Dios simplemente diciendo porque Dios ya conoce mi necesidad. No, no, Dios quiere que tú estés en contacto con Él. Es necesario que estemos buscando su rostro. Y si Dios por alguna razón ajena a nuestro entendimiento no hiciera el milagro que nosotros estamos esperando, ¿perdimos algo con buscar su rostro? Sencillamente no tenemos nada que perder. Cuando Dios dice no, pero usted buscó su rostro, en esos días, en esos momentos, Dios lo fortaleció, Dios le dio paz, Dios le dio tranquilidad. Y cuando llega el no, usted ya está fuerte y puede aguantar. Pero ¿qué pasa si no lo hubiera buscado? Se desploma. Su fe se desploma, hermano. Por eso es que no perdemos nada buscando al Señor, ¿lo ve? Sea que Dios diga que sí o diga que no, tenemos que buscar al Señor. Cuando sus hijos van por mal camino, cuando su esposa, cuando su esposo van por mal camino, ore, ayune, clame al Señor. Le repito, Jesús dijo que habían cosas que no salen si no es de esa forma, orando y ayunando. Nosotros sabemos lo que el ayuno en el pasado ha logrado, lo que Dios ha hecho cuando personas se han puesto a ayunar. Lo sabemos perfectamente. Hemos visto cómo ha cambiado destino de vidas, de ciudades enteras a las que Dios les perdonó la vida porque simplemente entraron en un momento de ayuno y oración, humillándose al Señor. Nosotros sabemos eso, pero aún así no ayunamos. Aún así no queremos ayunar. Nuestra necesidad es menos que aquella de Nínive, mas sin embargo no nos atrevemos a hacer un ayuno. ¿Por qué? Jesucristo dijo, cuando yo me vaya, mis discípulos van a ayunar, porque le preguntaron, ¿y tus discípulos por qué no ayunan? Y él les dijo, porque ahorita estoy con ellos. Pero cuando yo me vaya, les dijo Jesús, mis discípulos también van a ayunar. Hace 2000 y pico de años que Jesús se fue y algunos no se atreven a ayunar todavía. ¿Qué pasó? ¿Deberíamos sus discípulos estar ayunando? Dígalo usted, ¿deberíamos estar? Ayunando. Sí, pues. Pero no ayunamos. Son de las cosas que no queremos hacer. Me encanta el ejemplo que Dios pone en el verso 10. Léalo otra vez, por favor, el Salmo 34. Cuando dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.
¿Por qué Dios pone este ejemplo aquí en cuestión de provisión? Se supone que el león entre las fieras es el más fuerte y el más capaz de conseguir presa, ¿no es cierto? Sí. A ese animal no se le hace difícil dominar a una presa. Así que podríamos pensar que un león difícilmente va a andar ahí con hambre, ¿verdad? Tiene las armas que necesita para conseguir comida fácilmente, mejor que cualquier otro animal. ¿Verdad que sí? Lo menos que se espera es que los leoncillos padezcan hambre teniendo un papá león con toda esa capacidad para cazar, ¿verdad? Lo menos que se espera es que esos animalitos estén padeciendo hambre cuando tienen tremendo animal ahí que puede cazar cualquier presa. Pero ¿qué es lo que Dios está diciendo? Que aún y con todo lo fuerte y capaz que puede ser ese papá león para llevarle comida a sus leoncillos, es más probable que ese animal no consiga presa y no le lleve alimento a sus cachorros, que Dios deje de alimentar a sus hijos. Es más posible que eso pase. Por eso dicen, los leoncillos tienen hambre, necesitan y tienen hambre. Aún teniendo a un papá león con todas las capacidades para cazar, les puede llevar fácilmente alimento, pero aún con todo, dice el Señor, es más fácil que eso suceda con esos animales a que yo no le lleve lo que necesitan mis hijos. A que yo no les supla la necesidad a aquellos que me buscan. Más capaz que cualquier otro es el Señor para proveer. Él está en toda la capacidad para hacer aparecer de la nada, si es posible, para llevarle lo que usted necesita. Pero usted lo debe buscar. Usted lo debe buscar. Porque la promesa de que no le va a hacer falta ningún bien es para los que buscan al Señor. Pero otra vez, hermano, esto es algo con lo que luchamos tanto. Buscar al Señor. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, dice la Biblia. Llámalo. En tanto que está cercano a ti, búscalo. Buscadme y viviréis, dice Amós. Y Dios dice, mientras tanto, dice hasta ahora, sigo diciéndote, buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. Nosotros necesitamos buscar a Dios. Necesitamos poner delante de Dios nuestras necesidades. Que cuando usted pide, Dios responde. ¿Por qué? Porque usted es su hijo, usted vive temerosamente delante de Él. Búsquelo. Yo espero que Dios haya sembrado en usted esperanza hoy. Pero recuerde, las promesas de Dios son amén, son sí. Pero su compromiso está de por medio. Dios ha dicho, no te va a faltar nada, yo lo creo. Pero también sé que debo ser esa persona que lo busca, que no se descuida con el tiempo, que no va menguando en su búsqueda paulatinamente, porque a la mayoría le pasa ese fenómeno. Pueda que estemos buscando al Señor bien y después vamos decreciendo. Y a algunos les hace daño que Dios supla su necesidad, porque entonces más van decreciendo. Pareciera que necesitan que estén siempre en necesidad para que puedan buscar al Señor. Pero la búsqueda por el Señor es constante. Tenga usted o no tenga. Esté en prosperidad como esté en angustia. Busque al Señor. Busque al Señor. Ese es el llamado de Dios para todos. Póngase de pie, por favor. Señor, gracias. Señor, gracias por tu don inefable, por tus promesas que devuelven a mi corazón la esperanza, la tranquilidad. Sé que hay alguien que vela por mí. A la luz de tu palabra, sé que hay alguien que se preocupa por mí.
Que hoy los que estamos aquí, Señor, nos vayamos con esa esperanza encendida. Si alguno tiene necesidad, Señor, ahora, yo quiero pedirte en el nombre de Jesucristo que la suplas. Pero si esta persona en necesidad está en alguna de estas cosas, Señor, que le impiden que tú proveas, yo te ruego que lo convenzas ahora mismo y lo traigas a tus pies. Yo quiero pedirte, Señor, que tenga esa persona la capacidad de entender que en algo está fallando, que la culpa no es tuya, que hay algo que debe arreglar. Señor, oro por todas esas personas que están en las iglesias, mas sin embargo, no son ovejas en el rebaño del Señor. Ruego, Señor, para que tú te conviertas en su pastor y ellos en tu oveja. Que reconozcan que te necesitan y que hasta que no llegue ese compromiso formal entre ellos y tú, no habrá diferencia en sus vidas. Nada cambiará en sus vidas. Convéncelos tú, Espíritu Santo, por favor. Y que ese no sea el impedimento para que reciban tu bendición. Oro por esa persona que le es difícil, Señor, serte fiel y que peca cada rato. No es capaz de mantenerse temerosamente delante de ti. Oro por esa persona también. Para que tú le des la capacidad. Para que pueda negarse a sí mismo. Para que pueda rechazar el pecado. Y ahora sí, el camino esté libre para que tú puedas bendecirlo en su necesidad. Convence a esa persona que peca y que no quiere dejar de hacer ese pecado. Convéncelo, Espíritu Santo, que así no mejorará su vida. Convéncelo que así no va a mejorar su familia. Convéncelo, Señor, que esa no es la vida que tú quieres que él lleve. Esa no es la vida que le va a traer prosperidad. Convéncelo, Señor. Oro por esa persona que no te busca. Y aquí quizás entramos la mayoría, Señor. Personas que no hacemos lo posible por dedicar tiempo a la búsqueda de tu presencia. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Pero es el justo al que no le va a faltar nada. Esa persona temerosa de Dios, que busca tu rostro. Por favor, Señor, mi deseo es que bendigas a esta iglesia en todas sus necesidades. Oro en este momento por esas familias en necesidad, en escasez, para que tú proveas el pan de cada día, para que no les falte, Señor, los recursos para pagar sus biles y todas sus necesidades. Oro, Señor, por los hermanos de esta iglesia que quizás ni nos damos cuenta, pero tienen una necesidad en particular. En el nombre de Jesús, Señor, suple esa necesidad en tu bondad y en tu misericordia. Por favor, Señor, haz aparecer esos recursos que ahorita se están necesitando en muchas familias, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, porque tú nos has dicho que no nos faltará nada hoy. Nos has dicho que no nos va a faltar nada. Bendice a este pueblo. Bendícelo y prospéralo. Y que como está escrito, que no nos falte nada. Señor, agradezco por este día domingo, por darnos la oportunidad de reunirnos. Que tu bendición repose sobre las cabezas de todos los que estamos aquí. Que ninguno se vaya a casa sin haber recibido algo. Protege, cuida a cada familia regresando a su casa. Líbralos de todo peligro y de todo mal. Llévalos en tu paz, esa paz maravillosa que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Que la presencia de Dios esté con ustedes hoy y siempre.